Buenos días para todos, licenciado y compañeros, es un gusto saludarles. Nosotros somos estudiantes de la maestría en estándares internacionales de contabilidad de auditoría, sección R del curso Análisis Financiero. Somos el grupo número 4. Los integrantes del grupo son los compañeros Keiner Fuentes, Ashley Apen, Vania Bartolón y su servidor Gustavo Ramos. Como grupo tenemos a bien llevarles a cabo la explicación relacionada al análisis de flujo de efectivo. ¿Qué es un flujo de efectivo? El flujo de efectivo es aquel que está compuesto por los ingresos de efectivo a los cuales nosotros les vamos a restar los egresos de efectivo durante un periodo contable. Tenemos a bien explicarle los objetivos del análisis de flujo de efectivo. Dentro de los objetivos encontramos explicar la relevancia de los flujos de efectivo en el análisis de las actividades empresariales, describir los informes de los flujos de efectivo por actividad empresarial, describir la preparación y el análisis de los flujos de efectivo, interpretar los flujos de efectivo resultantes de las actividades de operación, analizar los flujos de efectivo en otras condiciones de la empresa y mercantiles a los cuales está relacionada, describir otras mediciones de los flujos de efectivo y su utilidad. Informes por actividades. El estado de flujos de efectivo informa sobre los recibos y pagos de efectivo por actividades de operación, financiamiento e inversión. Estas son las principales actividades empresariales de una compañía. Para entrar en detalle les vamos a explicar lo que son las actividades de operación. Dice que las actividades de operación son todas aquellas actividades relacionadas con las utilidades de una empresa, además de las actividades de ingresos y gastos representadas en un estado de resultados, los cuales incluyen las entradas y salidas netas de efectivo, las cuales resultan de las actividades de operación relacionadas como extender créditos a los clientes, invertir en inventarios y obtener crédito de los proveedores. Las actividades de operación se relacionan con las partidas del estado de resultados, con excepciones poco importantes. ¿Por qué? Porque dice que las partidas del balance general son relacionadas con las operaciones, por lo general con las cuentas de capital, de trabajo, como cuentas por cobrar, cuentas de inventarios, cuentas de pagos anticipados y las cuentas por pagar y gastos acumulados. También tenemos las actividades de inversión. Las actividades de inversión son los medios para adquirir y vender los activos fijos. Estas actividades abarcan los activos que se esperan generar y los cuales nos llevarán ingresos, los cuales ayudarán a la compañía, como las compras y ventas de propiedad, planta y equipo y las inversiones en valores. Estos también son aspectos que ayudan a la compañía a las actividades de inversión. También incluyen préstamos de fondos por cobrar y el principal de estos son los préstamos que nos ayudarían a generar mayores ingresos. Las actividades de financiamiento son los medios para operar, retirar y pagar fondos destinados a sustentar las actividades de la empresa. Dentro de estas nosotros podemos incluir pedir préstamos y pagar fondos con los bonos y otros préstamos. También incluyen las aportaciones y los retiros por parte de los propietarios, al igual que el rendimiento o los que son más conocidos como dividendos sobre las inversiones que ha realizado la empresa. Estos nos ayudarían a que nosotros podamos identificar cómo está el estado de flujo de efectivo de la empresa y cómo se encuentra la empresa dentro de estos tres aspectos. También tenemos lo que es la preparación del estado de flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo es una combinación del estado de resultados y el balance general. Primero, el ingreso neto se ajusta por las partidas de ingresos y gastos no en efectivo para producir utilidades en efectivo, que luego se ajustan a su vez por el efectivo, generando y usando en las transacciones del balance general para producir los flujos de efectivo de las operaciones, así como de las actividades de inversión y de financiamiento. Vamos a considerar primero que el efectivo neto de las operaciones, el cual nos servirá para realizar el siguiente cálculo. Acá tenemos una pequeña imagen en el cual nos presenta la ilustración de cómo iniciar la elaboración del flujo de efectivo. Acá tenemos los ingresos. A los ingresos nosotros les vamos a sumar los gastos de depreciación y amortización. A estos, dependiendo de la actividad de la empresa y los resultados de la empresa, le vamos a sumar o restar las ganancias o pérdidas sobre las ventas de activos. También le vamos a sumar o restar el efectivo generado,
el cual ya usamos por el activo y pasivo circulante. Esto nos da el resultado de flujos de efectivo neto de las actividades de operación. Es importante mencionar que el punto de partida para la elaboración del flujo de efectivo es el ingreso neto de la empresa, a lo cual la empresa se dedica, y a esto nosotros le vamos a ajustar el gasto de efectivo del cual la empresa ha tenido por parte de depreciaciones y amortizaciones. Para entender de mejor manera lo que les acabo de explicar, vamos a considerar que la salida de efectivo ocurre cuando se compran activos tangibles o intangibles. Enseguida, el proceso de depreciación o amortización se asigna en este costo a lo largo de la vida útil de los activos para los cuales nosotros hemos adquirido, para igualar los gastos contra los ingresos generados por dichos activos. Construcción o elaboración del estado de flujos de efectivo. Existen dos métodos convenientes para informar sobre los flujos de efectivo, los cuales, como anteriormente lo explicábamos, son procedentes de operaciones, los cuales existe el método directo y el método indirecto. Dice que aunque ambos métodos producen resultados finales idénticos, el procedimiento para elaborar cada uno de estos métodos es diferente. Vamos a hablar primero acerca del método directo. El método directo se presenta posteriormente con fines de comparación. Este método ajusta cada partida de ingreso por las acumulaciones relacionadas y supuestamente constituye un mejor procedimiento para evaluar el monto de las entradas o salidas de efectivo de las operaciones. Hablemos también del método indirecto. Dice que el método indirecto es el ingreso neto, el cual se ajusta por las partidas de ingresos o gastos y acumulaciones no en efectivo para producir flujos de efectivo de las operaciones. Una ventaja de este método es el encuentro con una conciliación de las diferencias entre el ingreso neto y los flujos de efectivo de operación. Esto nos ayuda a que los usuarios, los cuales se dedican a pronosticar los flujos de efectivo, haciendo primero un pronóstico de los ingresos y después ajustándolos con respecto a los adelantos y retrasos entre el ingreso y los flujos de efectivo, es decir, usando las acumulaciones de no efectivo. El método indirecto es el que emplea más comúnmente en la práctica y aquí su uso es oficialmente para ilustrar la preparación del estado de flujo de efectivo. El cálculo del estado de flujo de efectivo se realiza de la mejor manera por este método. Más adelante les estaré explicando por medio de una imagen cómo se ve elaborado un flujo de efectivo por el método directo y por el método indirecto. El resultado de los dos va a ser el mismo, pero la elaboración será diferente. Acá les tengo un pequeño ejemplo relacionado a flujo de efectivo por medio del método directo. Si nos damos cuenta, pues en este método las actividades de operación inician en la elaboración, en lo cual pues tenemos las entradas de efectivo, tenemos las salidas de efectivo. Esto pues nos da un resultado total de entre las salidas y entradas de efectivo relacionado a las actividades de operación. Tenemos las actividades de inversión, también las entradas y salidas de efectivo de cada una. También tenemos las actividades de financiamiento, las entradas y salidas de cada una de ellas. Pues ya por último tenemos el efectivo neto de actividades de financiamiento, dentro del cual nosotros encontramos que el flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, el saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo, y por último tenemos el resultado del ejercicio por un monto de 112.500. Si nos damos cuenta, el resultado de la elaboración de este método de flujo de efectivo, método directo, se ve un poquito más sencillo, pero nos lleva un poquito más de trabajo poder elaborarlo, y la interpretación pues depende de cada uno de nosotros, cómo lo vayamos analizando y cómo interpretemos el resultado que estamos obteniendo. Acá tenemos el método indirecto. El método indirecto pues tenemos como inicio la utilidad del ejercicio. Dentro de eso pues tenemos las depreciaciones que tuvimos durante el periodo, tenemos la utilidad ajustada, ¿verdad? En donde nosotros podemos determinar la utilidad del ejercicio, a lo cual le vamos a sumar las depreciaciones y nos da un resultado de 180.000. Tenemos las actividades de operación. Las actividades de operación pues también, como lo mencionaba anteriormente, tiene también sus entradas y sus salidas de efectivo. Las actividades de inversión también tienen las entradas y salidas de efectivo.
también las actividades de financiamiento, entradas y salidas de efectivo. Un detalle muy importante acá, ¿verdad? Que los montos siempre tienen que ser los mismos. La única diferencia es la forma de elaboración de cada uno de estos métodos. No nos pueden dar montos diferentes. Es como un pequeño análisis, ¿verdad? Porque al final, como todos sabemos, pues esto ya es contabilidad y al final de cuentas, pues no podemos desajustar dichas cuentas. También tenemos que el monto total al final pues nos da el mismo, que es un valor de 112.500. Pues esto ha sido la presentación del estado de flujo de efectivo. Les dejo el tiempo con mis compañeros para que ellos sigan abarcando el tema. Pues bien, vamos a evaluar implicaciones de los flujos de efectivo para el análisis. Si nosotros nos damos cuenta, la información relativa de los flujos de efectivo es un pilar fundamental, ¿verdad?, dentro del análisis que se está llevando a cabo en relación al flujo de efectivo, y tiene repercusiones que son significativas, ¿verdad?, al momento de estar haciendo estas evaluaciones. Si nos damos cuenta, pues en primer lugar, los flujos de efectivo proporcionan una visión detallada y concreta de la liquidez de una empresa, dentro de esto permitiendo evaluar su capacidad para cubrir obligaciones financieras a corto plazo y mantener operaciones sin contratiempos. Pues bien, esta información es esencial tanto para la administración como para los inversores externos, ¿verdad? Ya sea proveedores, trabajadores, entidades financieras, para de ello si nos autorizan o no crédito, ¿verdad? Así como para los empleados, para ver si la empresa está en condiciones de seguir pagando sus sueldos, ya que una liquidez insuficiente puede indicar dificultades financieras inminentes. Esto ya va directamente a las implicaciones dentro de los flujos de efectivo, y para ello pues nosotros sobre la información que tenemos sobre los flujos de efectivo tienen varias consecuencias para el análisis que se lleva a cabo, y las implicaciones pues son las siguientes. Dentro de las implicaciones, ¿verdad?, dentro del flujo de efectivo, al momento de hacer el análisis existen limitaciones en los informes del flujo de efectivo. Pues algo muy claro, ¿verdad?, que en la práctica no se requiere la declaración por separado de los flujos de efectivo relativos a las partidas extraordinarias a las operaciones discontinuadas. Asimismo, pues los intereses y dividendos recibidos de los intereses pagados se clasifican como flujos de efectivo de la operación. Existen varios usuarios o personas que llevan a cabo y consideran que los intereses pagados son un desembolso de financiamiento, y que los intereses y dividendos recibidos constituyen entradas de efectivo que provienen de las actividades de inversión. Así también pues el impuesto sobre las rentas se clasifica como flujo de efectivo de operación. Esta clasificación distorsiona el análisis de cada una de las tres actividades y les atribuyen a estos beneficios, y con ello pues se considera de manera desproporcionada, ¿verdad?, dentro de la clasificación de estas. Dentro de ella pues podemos ver las limitaciones que existen dentro de los informes, que se debería tomar muy en cuenta, ¿verdad?, y de forma detallada, para que la información que se esté tomando en cuenta pues sea de forma adecuada. Para tener muy en cuenta la interpretación de los flujos de efectivo y el ingreso neto, pues según el caso que presentaba el compañero, ¿verdad?, de la corporación Google, se centró en los dos principales estados financieros dirigidos en las actividades de operación: el estado de flujo de efectivo y el estado de resultados. Es los que se toman de referencia para llevar a cabo la elaboración del flujo de efectivo. A pesar de los mejores esfuerzos de los profesionales para explicar la utilidad combinada de ambos estos dos de operación, no todos los usuarios comprenden la doble función informativa, ya que dentro de la información financiera pues cada estado financiero pues va a reflejar la información que se lleva a cabo. Asimismo, pues dentro de la utilidad de los flujos de efectivo pues podemos destacar la importancia de tener claros los objetivos, ¿verdad?, de con qué fin se está llevando a cabo, y las limitaciones o implicaciones de cada estado financiero al momento de llevarlos a cabo. Pues esto podría comprender cómo cada uno proporciona información valiosa para evaluar la salud financiera y tomar decisiones informadas y correctas, ¿verdad? Esto como en forma de resumen, pues se tiene que tomar en cuenta
y utilizar la información financiera como complemento, ¿verdad?, de estos dos estados financieros y la forma adecuada de cómo podemos necesitar eh, de ambos estados financieros para obtener una imagen completa de la situación financiera de la empresa que estemos evaluando. Pues también nosotros al momento de la interpretación de los flujos de efectivo y de los ingresos netos, pues tomamos como referencia a la corporación Gold, y en este caso pues debemos resaltar que los flujos de efectivo de las operaciones ofrecen una visión más amplia de las actividades operativas que el simple ingreso neto. No solo consideran los ingresos y gastos, sino también la demanda de efectivo asociada a estas actividades. Pues debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que tanto el ingreso neto como los flujos de efectivo de las operaciones tienen limitaciones y su utilidad depende de comprender los componentes subyacentes o los que van a la par, ¿verdad? Pues como último, ¿verdad?, se toma como énfasis los flujos de efectivo de las operaciones pueden ser más objetivos que el ingreso neto, ya que estas están sujetas directamente a estimaciones y ajustes contables. Sin embargo, ambos estados financieros son importantes y complementarios para comprender la situación y salud financiera dentro de la empresa, ¿verdad?, en su totalidad. Y acá en el cuadro pues nos damos cuenta que ventas va ligada directamente a cobranza de efectivo a clientes, asimismo como los pagos, los costos de bienes vendidos, pagos a proveedores, todo el dinero que se desembolsó por productos que se compraron, ¿verdad? Y gastos de operación, gastos para cubrir estos, ¿verdad? Por ejemplo, sueldos, gastos de distribución, así como ingresos netos efectivos de la operación al final del periodo. Continuando con el tema, el análisis de flujos de efectivo busca entender cómo una empresa genera y utiliza el efectivo. Esto es esencial para evaluar su salud financiera. Aquí las condiciones y estrategias pueden variar ampliamente entre las empresas, lo que hace que cada análisis sea único. También se pueden identificar las fuentes y usos de efectivo. Dentro de las fuentes están las operaciones, que es el efectivo generado por las actividades principales del negocio, ya sea por ventas o servicios. El financiamiento, que puede ser a corto plazo como préstamos y créditos a corto plazo, y a largo plazo como emisiones de deuda a largo plazo como bonos. Dentro de la venta de activos podemos encontrar los ingresos por la venta de propiedades, plantas y equipo. En los usos identificamos las adquisiciones, que es la compra de otras empresas o negocios, el pago de deudas, que es la amortización de préstamos y otras obligaciones, los dividendos, que son las distribuciones de ganancias a los accionistas, y las compras de activos, inversiones en propiedades, plantas y equipo. Aquí tenemos un análisis de caso de los flujos de efectivo de la empresa Campbell Soup, que utilizan una metodología de análisis percentual y de tendencias, y al utilizar esta metodología de los estados de flujo de efectivo para identificar las principales fuentes y usos del efectivo a lo largo del tiempo. Esto permite ver las tendencias y evaluar la estabilidad financiera de la empresa. Aquí podemos identificar que las principales fuentes de efectivo son sus operaciones en un 55.72%, los préstamos a largo plazo en un 15.82%, y los préstamos a corto plazo en un 13.65%. Los principales usos de efectivo son las compras de activo en un 33.64%, las adquisiciones en un 15.86% y los dividendos en un 12.2%. También los componentes de los flujos de efectivo, que son los elementos, las cuentas por cobrar, los inventarios y los pasivos circulantes. Es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones, como que la reducción continua de cuentas por cobrar o inventarios no es una fuente sostenible de efectivo, y que también el aumentar las cuentas por pagar puede ser riesgoso si los proveedores aumentan precios o cortan suministros. Aquí es necesario tener en cuenta entonces que las principales fuentes son operaciones, deudas a largo plazo y a corto plazo, y el principales usos de efectivo son las compras de planta de equipo, adquisiciones y dividendos. En las inferencias de análisis hay que tomar dos puntos importantes. El primero son las evaluaciones, ya que el evaluar la calidad de las decisiones gerenciales a lo largo del tiempo y analizar cómo la empresa se adapta a las condiciones cambiantes y aprovechar oportunidades. También otros aspectos como dónde se han comprometido los recursos,
cómo se han reducido las inversiones, las fuentes adicionales de efectivo y las disposiciones de utilidades que tenga la entidad para generar estos flujos de efectivo. En las mediciones alternativas del flujo de efectivo tenemos el ingreso más la depreciación, pero este puede no reflejar generación real del efectivo y también omitir cambios en el capital de trabajo. Y en el EBITDA, que es una medida simplificada pero limitada, no debe ser usada como único indicador de flujo de efectivo. En las condiciones de la empresa y económicas toma en cuenta algunos factores como la relación entre ingresos, gastos y activos, ya que un balance entre ellos es crucial para la salud financiera. El problema de liquidez, ya que a veces el crecimiento en ventas puede restringir el efectivo disponible debido a la mayor inversión de activos. También algunas distinciones como el desempeño operativo versus las actividades de inversión y financiamiento, ya que es importante separar estos elementos, es clave para una evaluación precisa. El flujo libre de efectivo son los flujos de efectivo de operaciones menos gastos de capital y dividendos. Este tiene cierta importancia ya que indica cuánto efectivo queda disponible después de cubrir los costos necesarios para mantener y expandir la capacidad operativa de la entidad. Y teniendo en cuenta los flujos de efectivo como elemento de validación, la utilidad que tienen estos es que el estado de flujos de efectivo ayuda a predecir la capacidad de la empresa para generar ingresos futuros y cubrir necesidades de capital. También es importante tener en consideración la fiabilidad de los estados financieros, ya que este debe ser evaluado en el contexto de las condiciones económicas actuales y futuras. Es importante tener en cuenta que el análisis de los flujos de efectivo es esencial para evaluar la salud financiera y las decisiones estratégicas de una empresa. Este debe realizarse de manera detallada y contextualizada para obtener una visión completa y precisa. También el utilizar este análisis para tomar decisiones informadas sobre el financiamiento y operaciones empresariales. A continuación tengo que presentarles el tema sobre las razones especializadas del flujo de efectivo. Razón de suficiencia del flujo de efectivo. Es una medida de la capacidad que tienen las empresas para generar efectivo suficiente a partir de sus operaciones para cubrir gastos de capital, las inversiones en inventarios y los dividendos en efectivo. Para eliminar las influencias cíclicas y aleatorias típicamente se usa en total de 3 años para el cálculo de esta razón. La razón de suficiencia del flujo de efectivo se calcula de la siguiente manera. La suma de 3 años del efectivo de las operaciones dividido la suma de 3 años de gastos de capital, adiciones a inventarios y dividendos en efectivo. A continuación, usando los datos del estado de flujo de efectivo, la razón de suficiencia del flujo de efectivo a 3 años se calcula de la siguiente manera. Los incisos que podemos ver nos van a ayudar para la sustitución de los valores para realizar el cálculo. Utilizamos la suma de los 3 años del efectivo neto proveniente de actividades de operación, que es el inciso A, la suma de 3 años de gastos de capital, adiciones de inmuebles, que lo componen las compras de activos de plantas por los 3 años, más las líneas de negocios adquiridas de los 3 años, que es el inciso B, más las adiciones de inventarios, que es el inciso C, más los dividendos pagados de los 3 años. El cálculo de la razón de suficiencia del flujo de efectivo, como lo podemos ver a continuación, ya sustituyendo cada valor de la fórmula, tenemos que para la suma de 3 años del efectivo de las actividades de operación son 1.600 días.90. La suma de 3 años de gastos de capital son 1.390.30. Las adiciones a inventarios con un monto de 113.20 más los dividendos en efectivo, que tiene un total de 348.50. Al momento de realizar la división tenemos un total de 0.87. La interpretación de la razón de suficiencia del flujo efectivo es importante. Una razón de 1 indica que la compañía cubrió exactamente las necesidades de efectivo sin necesidad de financiamiento externo.
Una razón por debajo de 1 podemos decir que las fuentes internas de efectivo fueron insuficientes para mantener los dividendos y los niveles actuales de crecimiento de las operaciones. En este caso, la razón indica que en los 3 años que finalizaron en el año 2020, los flujos de efectivo de operación de la empresa no fueron suficientes para poder cubrir los dividendos y el crecimiento de las operaciones. Razón de reinversión del flujo de efectivo. Es una medida del porcentaje de inversión en activos que representa el efectivo de operación retenido y reinvertido en la empresa, tanto para sustituir activos como para financiar el crecimiento de las operaciones. Esta razón se calcula de la manera siguiente. La fórmula es flujo de efectivo de operación menos dividendos dividido el activo bruto de planta más inversión más otros activos más capital de trabajo. Para el cálculo de esta razón vamos a necesitar el estado de flujo de efectivo para la sustitución de algunos valores. Para el flujo de efectivo de operación, que es el inciso A, y para los dividendos, que es el inciso B. Para seguir sustituyendo los valores de nuestra fórmula necesitamos el activo bruto de planta, que lo conforma la suma de terrenos, edificios, maquinaria de equipo, proyectos en proceso, inciso C, más los activos intangibles, inciso D, que es el costo de inversiones en exceso más activos intangibles. Para completar los datos de la sustitución de nuestros valores, también necesitamos el balance general. Necesitamos el total de otros activos, que es el inciso E, total del activo menos el total del pasivo. Para el cálculo de la razón de reinversión del flujo de efectivo, con la sustitución de cada valor de nuestra fórmula, tenemos un resultado de nuestra división de 16.5%. Una razón de inversión en el orden de 7% a 11% se considera satisfactoria en términos generales. Este cálculo lo realizamos con los estados financieros del año 2020.